Dice, un universitario, fue el Duce, sí, pero ¿quién fue antes de ser el Duce? Acá me dicen que un militar, después me dicen que un militar galardonado, me dicen todos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene, quién más tiene una respuesta? A ver, todos están de acuerdo, creo que es en la A. Antes de gobernar, antes de ser el Duce, ¿quién fue? Fue un periodista brillante, un periodista muy famoso de la época. Bien, ahora, Buda. ¿Quién fue Buda entonces antes? Fue un monje budista, un príncipe muy rico, un guerrero pakistaní, un representante de Dios en la tierra. Acá me dicen que la D, un representante de Dios en la tierra, el B, un príncipe muy rico, que más que otra respuesta, están entre el representante y el príncipe. ¿Será? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Alguna otra? La D parece que está ganando. La D, en realidad, Buda fue un príncipe muy, muy rico, que él no veía los problemas que tenía su pueblo, ¿no? Hasta que pudo salir de su gran palacio. Entonces, Sid- Siddhartha Gautama Buda era su nombre completo, fue un príncipe muy rico. En realidad, Buda significa el iluminado, es un título, ¿no? Se habla de muchos Budas. Se dice que quien el espíritu de sabiduría y comprensión ha morado en su cuerpo, ¿no? O sea, cuando ya llegas a un estado muy avanzado de sabiduría, te conviertes en un Buda. Ajá, acá dicen que el Dalai Lama es el actual. Exacto. Dejar sus pasiones y llegar al nirvana. Bien. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Fue la frase acuñada por Confucio, Cristo, Lao Tse o Platón. A ver, ¿qué me dicen ahí? Me dicen Confucio, Cristo, Platón. Están varios, me dicen que Platón, pero están ahí, están peleadas las respuestas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene una idea? La C. Confucio. Así es, tenían razón. La letra A, Confucio, fue el que creó esta frase. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. El nombre verdadero de Confucio fue Confucén, pero cuando los europeos hablaban de él, o sea, ya por el asunto ese de la fonética, ellos lo hablaban como Confucio, era lo que entendían, ¿no? Lo que entendían del idioma chino. Entonces le pusieron Confucio en el mundo occidental. Nació en el 550 antes de Cristo. Desde niño era así muy callado, pensativo, no le preocupaban mucho los juegos, andaba siempre medio dubitativo, pensante. Em, no comía mientras antes no hacía una ofrenda de arroz al cielo. No obstante, sus amigos, sus amiguitos lo querían mucho, mucho desde que era niño, ¿no? Ya cuando fue mayor, se dedicó a estudiar a los grandes pensadores y resucitó pequeñas costumbres y tradiciones que le parecían buenas, como por ejemplo el ideal del hombre superior. O sea, que él decía que siempre el ser humano debería tener como ideal un modelo superior, ¿no?
poder hacer una evolución. Creía que el hombre no debía obrar como un ser superior, sino ser mejor y más noble. Nada más debía dedicarse a ser mejor y más noble. No fue un maestro de religión, pero sí fue un maestro de moral. ¿Ok? A ver, la Alhambra de Granada es un suntuoso palacio que fue construido con mucha suntuosidad, o sea, un palacio muy elegante, decoraciones y muebles lujosos. Fue construido en la ciudad de Granada, en España. Es un edificio que representa el arte: A, islámico; B, morisco; C, andaluz; D, mudéjar. Me dicen que arte islámico, también me dicen que andaluz, morisco, por los moros en España, me dicen. A ver, ¿qué más? Parece que se están animando por la B. Ah, también por la C me dicen andaluz, morisco, morisco. Así es, era la letra B. Ay, perdón. Ya, se me fue este. Este ya lo han visto. Entonces, lo pasamos. ¿No? Acá la pregunta era, las islas Filipinas son un archipiélago, ¿no? Formado por 7.000 islas, ubicada en el sur del continente asiático y siempre con costa hacia el Pacífico. Fue descubierta por Fernando de Magallanes, ¿no? Y para los que no sabían, las islas Filipinas fueron colonia de España. Y justamente los norteamericanos, en una guerra que tienen con España, le quitan las Islas Filipinas y fue colonia de Estados Unidos recién a partir de 1942, después con la Segunda Guerra Mundial. Se retrasa un poco, ya estaban por firmar, iba a salir la independencia de Filipinas, pero recién se formaliza terminada la Segunda Guerra Mundial. Esto es en 1946, cuando recién ellos logran su independencia. A ver, en el año 400 después de Cristo, la raza de mongoles invade Rusia con la tropa de los salvajes nómadas. Destruyeron lo que encontraban a su paso. Se les conocía por su crueldad. En el año 440 llegaron a la puerta de Roma, pero no lograron entrar. ¿Qué grupo fue este? A ver, el A dice los vándalos, B, los godos; C, los visigodos y D, los hunos. A ver, ¿qué me dicen, chicos? Ahí está peleada la respuesta. Algunos dicen que es los vándalos, la letra A, y otro grupo dice que los hunos. También me están hablando de los visigodos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién será? Los hunos. Así es. Fueron los hunos comandados por el feroz Atila. ¿Está bien? Aquí alguien me dijo algo de Atila. ¿Está bien? ¿No? Estaban comandados por Atila, que era ese grupo, pues era el que sembraba un terror durante la Edad Media. Al llegar a Roma, ya iban a entrar a Roma y Atila se muere. Y entonces, al no tener un jefe, todos se dispersan, ¿no? En pequeñas bandas y se van. Sin embargo, otros grupos bárbaros ocuparon los países que actualmente conocemos como Francia y Alemania. Más adelante, en el año 1200, nuevamente el grupo de mongoles, esta vez liderados por Gengis Khan, entraron, pero no pudieron pasar del Danubio y se establecieron por 3 siglos en el sur de Rusia, ¿no? Entonces ahí tenemos
a los bárbaros Atila y Gengis Khan, que fueron los que mandaban en estos grupos terribles que azotaban con el terror en esos grupos. ¿Quién es el autor de la frase pienso, luego existo? A. Platón. B. Descartes. C. Galileo Galilei. D. Sócrates. ¿Quién es el autor de la frase pienso, luego existo? A ver, me dicen que Descartes, hay otros que me dicen que Sócrates. ¿Quién más? Platón, también me dicen. Está entre Descartes y Platón. Exactamente, fue Descartes. Je pense donc je suis, es la frase original escrita en francés del filósofo y matemático René Descartes en 1596-1650. Esta frase resume el pensamiento y el método de Descartes, para quien todo se inicia con la duda. Afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón, ¿no? Entonces, ahí él decía, porque soy pensante, o sea, porque estoy razonando, me doy cuenta que existo. Acá me dicen la duda metódica. Muy bien. ¿Cuáles fueron los representantes más destacados de la literatura renacentista? A. Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Luis de Camões. B. Caravaggio, Bernini, Borromini. C. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli. D. Goethe, Víctor Hugo y Gustavo Adolfo Bécquer. A ver, sí, tenemos respuestas. Me dicen que la A. A ver, ¿quién más? Todos me contestan que la A. Así es, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Luis de Camões. La literatura renacentista. Miguel de Cervantes es el escritor español más emblemático del Renacimiento en España. Su obra cumbre es Don Quijote de la Mancha, en 1606. William Shakespeare es el escritor inglés que destacó en Inglaterra con obras tan emblemáticas como Romeo y Julieta en 1594 y Macbeth en 1606. Luis de Camões es el representante del Renacimiento en Portugal. Su obra cumbre, Los Lusíadas, en 1572. ¿Quién pintó la obra Guernica? Paul Cézanne, Pablo Picasso, Diego Rivera, Salvador Dalí. A ver, algunos me dicen que la B, otros que la D. Están ahí, están en duda. Pablo Picasso es el autor de la obra Guernica, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ahí está Pablo Picasso y su obra. Picasso fue pintor, escultor, grabador, ceramista y escenógrafo. Uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Fundador junto con George Braque del movimiento cubista. Inventor de la escultura construida y coinventor del collage. Participó en una amplia variedad de estilos a lo largo de su carrera. Pablo Picasso pintó Guernica en 1937, una de sus obras más destacadas. La pintura en óleo sobre tela retrata el bombardeo a la ciudad española Guernica el 26 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española. O sea, él en su pintura Guernica muestra los horrores que tuvo que pasar España durante su guerra civil a inicios del siglo XX. ¿A quién se le atribuye la frase solo sé que nada sé?
A. Aristóteles. B. Nietzsche. C. Sócrates. D. Sófocles. A ver, acá hay algunos que me dicen A, otros que me dicen C, otros que me dicen B, C, otro que dice C, la A, solo sé que nada sé. Son palabras del filósofo Sócrates. Es un filósofo griego, fue el primero en realidad, el más antiguo de los otros, era incluso maestro de Platón. Instaura el método socrático, que es, él enseñaba cuestionando, o sea, hacía razonar a sus alumnos. Cuando les preguntaba algo, siempre, cuando les enseñaba algo, les preguntaba más bien, ¿no? Les preguntaba y les preguntaba cosas que hacía que sus alumnos encuentren ellos mismos la respuesta con este método de preguntas. Sócrates fue uno de los grandes y fue asesinado y toda su obra fue quemada. Si es que sabemos algo de las cosas de Sócrates, son por los libros que escribió después Aristóteles, lo que le había enseñado su maestro. ¿En qué país de África el español es la lengua oficial? A, Costa de Marfil. B, Guinea Ecuatorial. C, Diego Rivera. D, Salvador Dalí. ¿Qué país de estos tiene la B? Me dicen Guinea Ecuatorial. En la Guinea Ecuatorial, así es, se habla el español como lengua oficial. ¿Quién es el autor de El Príncipe? Antoine de Saint-Exupéry, B. Nicolás Maquiavelo, C. Charles de Gales, D. Alighieri. Dante Alighieri. A ver, ¿qué me dicen? La letra D, Alighieri, otros me dicen B, Maquiavelo. Así es, Nicolás de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, ¿no? Fue un diplomático, filósofo, político, escritor italiano del Renacimiento. Em, Él es muy conocido también por sus muchas predicciones, pero esta obra es una obra muy emblemática de él, una obra emblemática que se llama El Príncipe. No es El Principito, es El Príncipe. ¿Cuál de estos países se extiende entre dos continentes? Tanzania, A, B, Groenlandia, C, Filipinas, D, Rusia. A ver, me dicen que Rusia es el país que se extiende entre dos continentes. Así es, porque Rusia, capital Moscú, tiene parte en Europa y parte en Asia. Muy bien. ¿Cuál fue el recurso utilizado inicialmente por el ser humano para explicar el origen de las cosas? A, la filosofía. B, la biología. C, la matemática y D, la mitología. ¿Qué me dicen? Me dicen que mediante la filosofía, ¿no? O sea, explican cuál es el recurso que utilizaron en un inicio los seres humanos para poder explicar el origen de las cosas. Me decían que la filosofía, me dicen algunos, que mediante la filosofía, hay otros que dicen que mediante la biología, hay otros que la mitología. Exactamente. Mediante la mitología, ¿no? Los primeros
o habitantes explicaban mediante cuentos, mediante mitología, cómo es que se había desarrollado, ¿no? El inicio del mundo. Entonces, normalmente eran narraciones, leyendas, cuentos donde entraban especies de monstruos, animales parlanchines. Entonces, de esa manera, explicaban de una forma mitológica el inicio del mundo. ¿Cuáles son los dioses griegos correspondientes a los dioses romanos? Júpiter y Plutón. ¿Cuáles son los dioses griegos correspondientes a los dioses romanos? Júpiter y Plutón. A. Ares y Hermes. B. Cronos y Apolo. C. Zeus y Hades. D. Dioniso y Demeter. E. Zeus y Ares. Me dicen que la C. Hay otros que me dicen que la A. Hay otros que me dicen que la E. Ver, ¿alguna otra respuesta? Zeus y Ares. Era la letra E. Zeus es el dios griego correspondiente al dios romano Júpiter, que representa el padre de los dioses. O sea, Zeus es el dios mayor, digamos, según la mitología griega. Y Hades es el dios griego de la muerte, correspondiente a Plutón en la mitología romana. ¿Cuál es el tema del famoso discurso I Have a Dream de Martin Luther King? A. La igualdad de las razas. B. La justicia para los menos favorecidos. C. La intolerancia religiosa. D. El Premio Nobel de la Paz. D. La lucha contra el apartheid. El famoso discurso de Martin Luther King, donde comienza, yo tuve un sueño. ¿Mm? Acá me dicen que la E, la A, ¿qué más? La B, la justicia para los menos favorecidos, la igualdad de las razas. ¿De, co- ¿De qué trataba ese discurso de Martin Luther King? La igualdad de las razas. Martin Luther King Jr. fue un activista político que luchó contra la discriminación racial en los Estados Unidos. El 28 de agosto de 1963, King pronunció su famoso discurso, I Have a Dream. ¿Qué líder mundial quedó conocida como la Dama de Hierro? A. Dilma Rousseff. B. Angela Merkel. C. Hillary Clinton. D. Margaret Thatcher. ¿Cuál de estas mujeres fue conocida como la Dama de Hierro? Acá me dicen que Hillary Clinton, otros me dicen que Margaret Thatcher, que más que otra respuesta, Margaret Thatcher. Sí, Margaret Thatcher, de 1925 al 2013, fue la primera ministra británica entre en 1979 y 1990. Fue la primera mujer en ocupar ese puesto. Fue bautizada por la prensa soviética como la Dama de Hierro, pues el discurso que Thatcher pronunció en 1976 acusando a la Unión Soviética de querer dominar el mundo. Y por eso es que recibe ese apelativo. ¿Qué es el Acuerdo de París? A. El acuerdo entre países europeos acerca de la inmigración. B. El acuerdo entre Francia, Estados Unidos y Canadá para acusar a China del calentamiento global. C. El acuerdo de cooperación financiera internacional entre las tres mayores potencias mundiales. D. El acuerdo entre varios países acerca de las consecuencias del calentamiento global. La letra D.
¿Alguna otra? Ahí están todos de acuerdo. Así es, el acuerdo entre varios países acerca de las consecuencias del calentamiento global. El Acuerdo de París fue adoptado en París el 2015 entre 195 países que tiene como objetivo minimizar las consecuencias del calentamiento global. ¿Qué es la Triple Alianza? A. El acuerdo de cooperación financiera de las tres grandes potencias. B. El acuerdo económico entre Inglaterra, Francia y Rusia. C. El acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá. D. El acuerdo entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia para apoyarse en caso de guerra. La Triple Alianza. Ahí me dicen que la letra D, el acuerdo entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia para apoyarse en caso de guerra. Eso es lo que me contestan. Y exactamente, la Triple Alianza, creada en 1882, fue el acuerdo económico, político y militar entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, con el objetivo de protección y apoyo en caso de guerra. ¿No? Es en un inicio, acá dicen, pero los italianos se fueron en 1915 triple, a la triple entente. Bueno, después se fueron los italianos, se fueron y después más adelante se forman una alianza con Alemania, ¿no? ¿Quién descubrió la vacuna contra la rabia y el proceso pasteurización? A. Charles Darwin. B. Louis Pasteur. C. Marie Curie. D. Antoine Lavoisier. Louis Pasteur, me dicen. ¿Quién descubrió la rabia la vacuna contra la rabia y el proceso de pasteurización? Acá me dicen que la letra B, por eso es que es el nombre de pasteurización, justamente por Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un científico francés que descubrió en 1862 el proceso de esterilización de los alimentos conocido como pasteurización. En 1885 descubrió la vacuna contra la rabia. Y si no fuera por esa vacuna, la gente moriría por una mordida de un animal con esta enfermedad. ¿Cuál es la organización juvenil fundada por Baden-Powell? A. La Juventud Socialista. B. Los Boy Scouts. C. Los Testigos de Jehová. D. La UAI. E. La Juventud Obrera. A ver, acá me dicen, están entre la B y la A. Los Boy Scouts. Los Boy Scouts son un movimiento sin fines de lucro, interesado en la educación y el desarrollo de los jóvenes, fundado por Robert Baden-Powell en 1907 en los Estados Unidos. ¿En el exterior de qué edificio famoso en Francia fue construida una enorme pirámide de vidrio? A. La Torre Eiffel. B. El Arco de Triunfo. C. El Museo del Louvre. D. El Gran Palais. E. Petit Palais. ¿En dónde construyeron una enorme pirámide de vidrio? A ver, algunos me dicen que en la C, otros están diciéndome que en la D. Exactamente, en el Museo del Louvre.
construyen una enorme pirámide de vidrio. Y justamente ese es un diseño que es una metáfora, ¿no? Como una metáfora en donde indica que en el Museo del Louvre tienen muestras desde civilizaciones tan antiguas como la egipcia, ¿no? El Museo del Louvre, localizado en el Palacio del Louvre en París, es el mayor museo de arte del mundo. La pirámide de vidrio y acero situada frente al museo fue construida entre 1985 y 1989, creando un contraste fuerte, ¿no? Entre una construcción súper clásica y una pirámide súper moderna. ¿Cómo se llaman los vasos que transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo? A, arterias. B, venas. C, capilares. D, articulaciones. Acá todos están de acuerdo que es la letra A. Todos me contestan A. A ver, exactamente es la letra A. Las arterias son un tipo de vasos sanguíneos que transportan la sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo. La principal arteria del cuerpo humano es la aorta, que sale del corazón por el ventrículo izquierdo. ¿En qué orden se presentaron los modelos atómicos? A. Thomson, Dalton, Rutherford, Bohr. B. Dalton, Thomson, Rutherford cuántico. C. Bohr, Rutherford cuántico, Einstein. D. Dalton, Einstein cuántico, Sheldon Cooper. Dicen que la C, ahí no contestan todos, algunos nomás están dudosos, otros me dicen que la B, la A, la A. A ver, vamos a ver, es la B. Dalton, Thomson, Rutherford y cuántico. El primer modelo atómico propuesto fue el de Dalton en 1808. Luego siguió el modelo de Thomson en 1897. El modelo de Rutherford fue el presentado en 1911 y el modelo actual es el modelo cuántico, propuesto por los científicos Werner Heisenberg, Louis Broglie y Erwin Schrödinger. ¿Cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? A, 12 minutos. B, un día. C, 12 horas. D, 8 minutos. Acá me dicen que la D, otros me dicen que la A, otros me dicen que la B es la letra D, 8 minutos. 8 minutos es lo que tarda en llegar el sol. El tiempo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra se calcula dividiendo la distancia que hay entre el sol y la Tierra, aproximadamente 150 millones de kilómetros, entre la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Ahí tienen la formulita de varios ceros. 150 millones entre 300.000 es igual a 500. 500 entre 60 es igual a 8.3 minutos. ¿Dónde se encuentra el gran colisionador de hadrones? A, entre Portugal y España. B, entre España y Francia. C, entre Francia y Suiza. Y D, entre Italia y Alemania. ¿Qué me dicen? La letra D. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra? Otros dicen que la C. Es la letra C, entre Francia y Suiza. Ahí se encuentra el gran colisionador de hadrones. Es el acelerador de partículas de alta energía más grande del mundo.
consiste en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia construido subterráneamente en la frontera entre Francia y Suiza. ¿Cuál de los siguientes compuestos son polisacáridos? A, colesterol y triglicéridos. B, almidón y celulosa. C, insulina y vitamina A. D, metano y etano. E, glucosa y fructosa. ¿Cuáles serán los polisacáridos? Ahí muchos me dicen que la E. Hay otras respuestas. A ver, todas son la E. Otros me dicen que la B. A ver. Es la letra B. Almidón y celulosa. El almidón es un polisacárido formado por cadenas de glucosa. De esta forma, los vegetales almacenan la glucosa. La celulosa es también un polisacárido, formado por una red entrecruzada de cadenas de glucosa y que sirve para dar estructura a los vegetales. ¿Qué es el quimo? La masa que se forma cuando se coagula la leche. B, la masa que se forma cuando se combina el jugo gástrico y los alimentos. C, la masa que se forma cuando se combina la saliva y los alimentos. D, la masa que se forma cuando se fermentan las uvas para hacer vino. A ver, ahí tengo varias respuestas. Me están diciendo que está entre la B y la C. La B. Hay algunos que me dicen la B. ¿Mm? Es la letra B, la masa que se forma cuando se combina el jugo gástrico y los alimentos. En el estómago se mezcla el jugo gástrico con el bolo alimenticio que viene de la boca y se forma una masa llamada quimo. Curiosity, Perseverance, Opportunity, Spirit y Sojourner son A, valores humanos, B, adjetivos en inglés, C, nombres de mascotas, D, nombres de estrellas, E, nombres de rovers marcianos. A ver, todos me dicen que valores humanos, otros me dicen adjetivos en inglés y otros se van por la E, por la D también. Es la letra E. Son nombres de rovers marcianos. Un rover marciano o astromóvil es un vehículo robótico que explora la superficie del planeta Marte. El plano cartesiano se llama así en honor A. Jimmy Carter. B. Olivia Cartesí. C. Horacio Cartes. D. Carles Puyol. E. René Descartes. Acá hay varias respuestas, ¿no? Me dicen que la C, la A, la E, René Descartes. René Descartes, mejor conocido como el autor de la frase pienso, luego existo, que lo hemos visto láminas anteriores, también realizó importantes aportes a las matemáticas. ¿A qué compuesto corresponde la fórmula química O3? A, oxígeno, B, ozono, C, peróxido, D, oro triple, E, no existe. ¿Qué dicen? ¿Existe o no? Ah, acá me están diciendo que la B, y hay otros que me dicen que no existe. Es la B, sí. El ozono es un compuesto gaseoso formado por 3 átomos de oxígeno.
¿Qué órgano del cuerpo humano consume más energía? A, el cerebro. B, corazón. C, pulmones. D, estómago. ¿Qué órgano del cuerpo consume más energía? ¿El cerebro, el corazón, los pulmones o el estómago? Ah, acá dicen, están entre el cerebro y el corazón, pero el cerebro va ganando en respuestas y exactamente es el cerebro el que consume mayor energía. La corriente eléctrica puede ser A, todas las respuestas son correctas, B, irregular, C, continua, D, fija. ¿O es todas? ¿Es todas? ¿Es irregular, continua, fija? ¿O es todas las respuestas es irregular, es continua, es fija? ¿Todas las respuestas son correctas, me dicen? No, hay quien me dice que la energía es continua. Exactamente, es continua, ¿no? Deja de ser continua cuando entra a la casa y nosotros prendemos y apagamos con un interruptor. Pero después viene en forma continua. Si están en los cables eléctricos, va corriendo continuamente. ¿Cómo se llama a la unidad de cantidad de materia? A, molécula. B, masa. C, peso molar. D, mol. Acá me dicen entre A, están entre la A y la D. Hay otros que me dicen B. ¿Cómo se llama a la unidad de cantidad de materia? D, mol. El mol es un término que se utiliza para medir, como por ejemplo el gramo para medir cualquier peso cualquiera. El mol, por lo tanto, es una unidad de medida del sistema internacional. 36. ¿Cómo eliminan los mamíferos el dióxido de carbono de su organismo? A, mediante el hígado. B, mediante el sudor. C, mediante la orina. D, mediante la respiración. ¿Cómo eliminarán estos mamíferos el dióxido de carbono de su organismo? A ver qué dicen. ¿Cómo será? ¿Cómo lo eliminan? A ver, me dicen que la C mediante la orina, B mediante el sudor. La D, la C están entre la D y la C, no, pero también me dicen B mediante el sudor. Mediante la respiración, la letra D. ¿Con qué colores suele tener problemas un daltónico? A, amarillo y azul. B, rojo y amarillo. C, verde y amarillo. D, rojo y verde. A ver, ¿qué me dicen? La D, rojo y verde. Así es. Los daltónicos no pueden ver esos colores, ¿no? Y según especies vivas, hay algunas especies que ven mucho más colores de los que ve el ser humano. Nosotros vemos los colores del arco iris, pero sabemos que existen otros colores que están, para un extremo está el ultravioleta y en el otro el infrarrojo y después de eso hay más colores. Y se dice que las mariposas pueden ver más colores que nosotros y hay algunos cuadrúpedos que ven menos, por ejemplo, los perros. Se dice que los perros ven todo en colores neutros, en marrones, grises, no distinguen colores fuertes. Por eso es que tienen el oído y el olfato tan desarrollado. ¿Qué líquido segrega el páncreas? A, la orina, B, la bilis, C, la insulina, D, la bilirrubina. ¿Qué líquido segrega el páncreas? Acá me están contestando que la insulina y otros me dicen que la bilis está entre la bilis y la insulina. A ver, es la insulina.
¿Qué tipo de ganadería se ocupa de las vacas? A, ovina, B, porcina, C, ovícola, D, bovina. Acá me dicen que la D, hay otros que me dicen que la A, la D, están entre la D, la A, la C, la D es la bovina. ¿Cómo se llama el fruto del nogal? A, almendra, B, bellota, C, nuez, D, gálbulo. Acá me dicen, están entre la C y la D. ¿De dónde sacan? O las almendras, o la bellota, la nuez, el gálbulo. ¿Qué cosa crece del nogal? Es la nuez, la letra C. Muy bien, ahora, ¿qué propiedad del sonido permite distinguir entre dos notas musicales tocadas por dos instrumentos diferentes? A, intensidad. B, volumen. C, timbre. D, tonalidad. ¿Cuál es la propiedad del sonido que nos permite distinguir entre dos notas musicales tocadas por dos instrumentos diferentes? ¿Será la intensidad, el volumen, el timbre o el tono? ¿Cuál de estos será? A ver, me contestan que la D, el timbre. La combinación de dos átomos del mismo elemento da como resultado A, cuerpos, B, elementos, C, moléculas, D, masas. La combinación de dos átomos del mismo elemento da como resultado, acá me están contestando que moléculas. A ver, ¿hay alguna otra respuesta? ¿Será la correcta? Moléculas, la letra C. Muy bien. El movimiento de traslación tarda un total de 365 días con 5 horas, 365 días con 7 horas, 365 con 6 horas o 365 con 4 horas. ¿Cuánto es lo que demora todo el movimiento de traslación? Acá me dicen que es la letra A. Y hay otros que me dicen que la C y hay otros que la D. Es la letra C. Son 6 horas, ¿no? 365 con 6 horas es lo que demora la Tierra en dar toda la vuelta al Sol. ¿Cómo se denomina la parte de la física que estudia la energía y sus manifestaciones? A, energética. B, ergonómica. C, cuántica. D, termodinámica. A ver, ¿quién dice? ¿Qué me dice? ¿Cómo se denomina la parte de la física que estudia la energía y sus manifestaciones? Acá me dicen que es la física cuántica, es la que estudia la energía y las manifestaciones. Hay otros que me dicen que la energética, hay otros la termodinámica, y es la termodinámica, la letra D. Muy bien. El paso de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido se denomina A, condensación, B, sublimación, C, solidificación, D, fusión. ¿Qué me dicen? O sea, cuando un estado sólido pasa al gaseoso sin volverse líquido, me dicen la solidificación, hay otros que dicen la sublimación. Exactamente, la sublimación, la letra B. La temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido se denomina A, transición de fase, B, punto de fusión, C, punto de ebullición, D, ecuación de estado.
Me dicen punto de ebullición. La temperatura a la cual la materia pasa de sólido a líquido. Ebullición, me dicen. Es punto de fusión. La letra B. ¿Cómo se llama el cambio de dirección que experimenta la luz al pasar de un medio a otro? A, reflexión. B, dispersión. C, transparencia. D, refracción. A ver, me dicen entre la C, hay algunos que me dicen C, D, otros B, otros A. Está bien variado las respuestas. ¿Cuál de todos será? Es la refracción, ¿no? Cuando la luz pasa de un medio a otro, se produce la refracción. La ley de la gravitación universal fue descrita por A. Daniel Bernoulli, B. Galileo Galilei, C. Isaac Newton, D. William Henry. Acá dicen que Isaac Newton. Hay otros que me dicen Galileo Galilei, pero más está ganando Isaac Newton, ¿ah? Más están contestando Isaac Newton. Isaac Newton es el que describe la ley de la gravitación universal. ¿Qué líquido segrega el hígado? La bilis, la B, la insulina, C, la orina, D, la somatostatina. Están entre la A y la B, pero más me están contestando que la A. Hay alguien que me dice la C, pero más están contestándome la A. Exactamente, la bilis es el líquido que segrega el hígado. La representación escrita de una molécula se denomina A, capa, B, oxidación, C, fórmula, D, valencia. La representación escrita de una molécula se denomina A, capa, B, oxidación, C, fórmula, D, valencia. A ver, acá me dicen que fórmula, ¿no? Hay varios que están por la letra C. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más? C, fórmula. ¿Quién mejoró la bombilla incandescente? A, Volta, B, Morse, C, Bell, D, Edison. Ahí contestan que la D, pero hay otros que me dicen que la A. Están entre la A y la D. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es la D, Thomas Alva Edison. Las bombillas eléctricas existían desde principios del siglo XIX, pero eran delicadas y de corta duración debido a sus filamentos. Las de Edison, en cambio, eran baratas, prácticas y duraderas. En 1879, después de años de tratar de mejorar obsesivamente el concepto de las bombillas, presentó una bombilla que podía durar un récord de 14.5 horas. Hoy en día la tecnología nos ha dado los LED que te pueden durar 20.000 horas contra las 14 iniciales. Un gran salto de la tecnología. Los chancas, pueblo que estuvo a punto de derrotar a los incas, vivieron en lo que ahora es A, Junín, B, Puno, C, Apurímac, D, Huancayo. ¿Dónde estaban los chancas? Acá me contestan que en Junín, hay otros que me dicen que en Apurímac. Apurímac, me están contestando. Apurímac, así es.
Los chancas eran una etnia, es parecido a una tribu, pero más grande, que habitó en la región de los departamentos Ayacucho y Apurímac en el Perú. Los pobladores de la cultura chanca fueron feroces guerreros, se dedicaron a la caza de vicuñas y al pastoreo. La guerra de las Malvinas se dio entre estos países: A, Chile y Argentina; B, Chile e Inglaterra; C, Argentina e Inglaterra. Ahí me contestan que la C, entre Argentina e Inglaterra. El conflicto fue iniciado por el orden del ex dictador argentino Leopoldo Galtieri, quien ordenó la ocupación de las islas que estaban en posesión de Gran Bretaña desde 1833. La justificación era la unificación de las islas al territorio argentino. Sin embargo, en esa época decían que era solamente una cortina de humo por la grave crisis que estaba pasando la Argentina, ¿no? En esos momentos, y fue una cortina de humo para distraer a la gente y a las noticias, y entonces todo el mundo hablaba de la guerra, y los mismos argentinos decían declararle una guerra a Inglaterra es una locura, una locura. La fecha del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. A, 11 de septiembre del 2000. B, 11 de septiembre del 2001. C, 11 de septiembre del 2002. Me dicen que la letra B, así es, la letra B, el 2001. El 11 de septiembre del 2001, casi 20 extremistas secuestraron 4 aviones comerciales en la costa este y los chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y en Washington, y uno más que cayó en un campo abierto en Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron y la historia se dividió en dos para la nación. ¿Cuáles potencias se enfrentaron en las guerras púnicas? A, Mongolia y Califato. B, China y Califato. C, Roma y Cartago. Las guerras púnicas. ¿Quiénes se enfrentaron? Ahí me dicen que Roma y Cartago. Roma y Cartago, así es. Se denominan guerras púnicas a los enfrentamientos militares entre romanos y los cartagineses por el control del Mediterráneo. La primera guerra púnica, el 264 al 241, significó para Cartago la pérdida de Cilicia y Cerdeña, el desmembramiento de su sistema comercial en el Mediterráneo. ¿Cómo fue destruida la biblioteca de Alejandría? A, por un terremoto. B, fue saqueada. C, por una inundación. ¿Qué me dicen? Por un terremoto, fue saqueada, por una inundación. Parece que todos están de acuerdo que fue por un terremoto. Fue saqueada. La letra B. La propia Alejandría fue capturada por un ejército musulmán comandado por el Amr ibn al-As, y fue justamente este general quien, según la tradición, habría destruido la biblioteca cumpliendo una orden del califa Omar. ¿Cuál fue el segundo país americano en independizarse? A, Argentina; B, Haití; C, Perú. ¿Cuál fue el segundo país americano en independizarse? Me dicen que Haití, hay otros que me dicen que la Argentina y otros que Perú. Ahí están chocolateadas las respuestas. Haití, la letra B. El 1 de enero de 1804, Dessalines, el nuevo líder bajo la constitución dictatorial de 1805, declaró a Haití una república libre en nombre del pueblo haitiano, a lo que siguió la masacre de los blancos que quedaban en la isla. ¿En qué año ocurrió el genocidio de Ruanda? A, 1994.
B, 1995. C, 1989. Están entre la B. ¿Cómo se ve? Me dicen que se ve. 1994. Ruanda fue el intento de los dirigentes hutus de examinar a la minoría tutsi con el fin de mantener su hegemonía política el 7 de abril de 1994. 800.000 personas fueron asesinadas en apenas 100 días y otras 2 millones huyeron del país. ¿Qué presidente soviético instauró la perestroika? A. Nikita Khrushchev. B. Georgi Malenkov. C. Mikhail Gorbachev. D. Konstantin Chernenko. Acá contestan que la C. Gorbachev. Exacto, Mikhail Gorbachev. La perestroika fue una reforma para liberalizar la economía llevada a cabo en los últimos años en la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985 y puso en marcha un ambicioso plan de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico del país y su democratización al estilo occidental. ¿Dónde se encuentra el desierto de Gobi? A, en Europa. B, América del Sur. C, África Occidental y D, en Asia. Acá me dicen, están entre África y Asia. Es en Asia. El desierto de Gobi en mongol significa desierto. La palabra Gobi significa desierto. Es una gran región desértica que extiende por las provincias del norte de China, Xinjiang y Gansu, y en el sur y por el sur Mongolia. Ocupa el 30% del territorio mongol. Y muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por venir, por asistir acá a esta clase. ¿No? Están bastante bien, ¿ah? Están bastante bien porque han, han aceptado, han acertado en todos. Dice que los judíos son como los balones